Le arrebataron su herencia, la tacharon de indigna y le dieron su lugar a una hermana que brillaba con más intensidad. Pero cuando la luna se alzó roja como la sangre y la marca del vínculo resplandeció bajo sus cicatrices, el destino mismo se doblegó y los cielos decidieron otra cosa. Capítulo 1. La noche en que la luna apartó la mirada. Las antorchas parpadeaban como estrellas temblorosas en el claro, su resplandor anaranjado danzando sobre pelajes, rostros y colmillos. Toda la manada se había reunido bajo el gran arco de piedra lunar, donde las leyes lunares decretaban que cada lobo joven debía presentarse para recibir la bendición de la luna. El aroma a pino y aire frío impregnaba el aire, mezclado con incienso y temor. El ara permanecía descalza sobre el suelo helado, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas. Tenía 12 años, pequeña para su edad, callada, una chica omega nacida de un linaje alfa, la hija que todos intentaban olvidar. Sus palmas estaban cubiertas de sudor mientras se aferraba al borde de su capa, observando el cuenco de luz plateada que brillaba en el centro del estrado. Cuando la llamaron, los susurros comenzaron incluso antes de que se moviera. «La maldita», murmuró alguien. «La luna no favorece a los quebrantados». Aún así, dio un paso al frente. Cada aliento se tornaba blanco en el aire nocturno. Sobre ella la luna llena resplandecía, sagrada y perfecta, y cerró los ojos, esperando a que la luz descendiera. Los ancianos cantaban en voz baja, antiguas palabras en una lengua que antaño perteneció a lobos que caminaban como dioses. La luz se intensificó. Rozó su mejilla y luego se desvaneció. Abrió los ojos incrédula. El rayo de la luna había elegido a otra persona. Se había dirigido hacia Mira, su hermana menor, radiante y segura, una luna en formación perfecta. La multitud estalló en vítores. Mira sonrió nerviosa, con las manos temblando mientras la luz coronaba su cabello con hilos plateados. El ara permanecía en la sombra, su cuerpo frío e inmóvil. Su madre bajó la mirada. Su padre, el Beta, permaneció inmóvil. «La luna ha apartado la mirada», declaró el anciano supremo, su voz abriéndose paso entre el rugido. «El vínculo la rechaza». Un murmullo se extendió como la pólvora. Rechazada. Desgraciada. Indigna. Esas palabras le quemaron los huesos mucho después de que la ceremonia terminara. Aquella noche, se sentó junto al río, trazando su reflejo en el agua negra. La marca en su muñeca, la señal que todo lobo recibía cuando la luna lo reconocía, permanecía tenue e incompleta. No era de oro, ni siquiera de plata, solo una pálida cicatriz, la marca del rechazo. Pasaron los años y aprendió a moverse sin ser vista. Se convirtió en la sombra silenciosa tras su hermana, la muchacha que preparaba las ofrendas, lavaba las túnicas ceremoniales, limpiaba las piedras sagradas del altar de apareamiento tras los rituales. El aroma del vino del alfa, la sangre sobre el mármol, la risa de los lobos que habían olvidado su nombre, todo aquello se convirtió en su mundo. Sin embargo, a veces, cuando trabajaba sola bajo el cielo nocturno, el vínculo en su pecho se agitaba, débil y doloroso, como si la luna aún la observara desde lejos. Mientras Mira entrenaba para convertirse en la próxima luna, el ara permanecía detrás de ella, en silencio como siempre. Las demás chicas se burlaban de su voz suave, de su forma inmutable. «Una omega sin lobo», murmuraban con desprecio. Ni siquiera el rey alfa se dignaría a mirarla. Ella sonrió débilmente, fingiendo que no le dolía, pero algo en sus ojos, esa suave y fugaz rebeldía, hizo dudar incluso a las más crueles. La noche del primer ritual de Mira, la manada se reunió de nuevo. El aire estaba cargado de expectación y frío. Kaelen, el alfa de los territorios del norte, había acudido a presenciar la ceremonia. Alto, de hombros anchos, su presencia imponía silencio incluso entre los ancianos. Su cicatriz, la que le recorría la mandíbula hasta la clavícula, brillaba a la luz de la antorcha, mientras permanecía de pie cerca del arco de piedra lunar,
Todos los lobos se inclinaron al acercarse, escudriñando a la multitud con la mirada de un depredador que ya ha elegido a su presa. Cuando esos ojos rozaron a Elara, solo por un instante, algo en su interior se aquietó. Apartó la vista rápidamente, pero su loba, dormida durante mucho tiempo, se agitó. El ritual comenzó. Mira subió al estrado, radiante, con su marca de vínculo brillando. La luz de la luna se inclinó hacia ella como una llama obediente. Elara permanecía detrás del círculo, sosteniendo el cuenco de ofrendas, con las manos temblorosas. Pero cuando el canto alcanzó su punto álgido, el viento cambió. Las antorchas parpadearon y la luz de la luna titiló, fragmentándose. Por un instante rozó el rostro de Elara. Fue tenue, casi accidental, pero la sintió como fuego bajo su piel. El mismo rayo que había coronado a su hermana años atrás rozó su marca de rechazo, y por un breve segundo brilló dorado. Jadeó suavemente, agarrándose la muñeca. Nadie se percató. Todavía no. El ritual terminó. La manada rugió de aprobación, y Mira fue alzada como la luna elegida. Elara bajó la mirada, ocultando el temblor en su mano. El leve calor que palpitaba bajo su cicatriz no se desvanecía. Latía como un segundo latido, salvaje y prohibido. Esa noche, mientras el festín continuaba y las risas resonaban en el salón, Elara se escabulló hasta el borde del bosque. La nieve susurraba bajo sus pies. Alzó la vista hacia la luna, pálida, observadora, infinita, y susurró, ¿por qué a mí ahora? El viento no respondió, pero en lo más profundo de su ser, su loba finalmente lo hizo. Un zumbido grave llenó su pecho, antiguo y poderoso, y su respiración se entrecortó mientras una luz plateada se filtraba a través de su piel. Cayó de rodillas, con las manos presionadas contra la tierra fría. Por primera vez, lo oyó, la llamada del vínculo sagrado. En el gran salón, Kaelen se detuvo a mitad de su brindis, apretando con fuerza la taza. El aroma lo golpeó como un rayo, el inconfundible aroma de su compañera predestinada. No Mira, no la que le habían dicho que honrara, la Omega a la que ni siquiera había mirado 2 veces. Le ardía la cicatriz. Su lobo rugió al despertar y su corazón se aceleró. La luna brillaba con más intensidad. Y por primera vez desde su rechazo, no apartó la mirada. Capítulo 2. La elegida del Alfa y la sombra. Tras ella, el salón de banquetes resplandecía con oro y luz de fuego, y el aroma a venado asado y vino especiado impregnaba el aire. Las risas se extendían como una corriente por la sala, pero bajo ellas fluía algo más agudo. El pulso inquieto de lobos que fingían la paz. Elara permanecía en un extremo, medio en la sombra, con las manos ocupadas sirviendo vino en copas con bordes de plata. No debía ser vista. Los omegas nunca lo eran, especialmente aquellos marcados por el rechazo. Aún así, su mirada se desvió hacia el estrado, donde Mira se sentaba junto al heredero del rey Alfa, con su corona reluciente y una sonrisa tan brillante que deslumbraba. Kaelen tenía toda la pinta de ser el alfa rey en el que se convertiría. Alto, de mandíbula afilada, con una presencia imponente, incluso en silencio. Su cicatriz, esa marca infame que le recorría la garganta como un rayo, brillaba a la luz de la antorcha mientras se acercaba a Mira. Ella rió, con una dulzura excesiva, con la mano sobre la de él. La manada la adoraba. Elara sabía que ella también debía adorarla, pero cuando la mirada de Kaelen se desvió fugazmente del hombro de Mira, solo un instante por accidente, se encontró con la de Elara, y el ambiente cambió. No era deseo, todavía no. Era reconocimiento, como una cuerda tensada demasiado que de repente resonaba entre ellos. Elara se quedó paralizada, con la jarra temblando en sus manos. El aroma de él la envolvió a continuación. Humo de leña y tormenta, con un toque salvaje. No debería haberla alcanzado al otro lado del pasillo, a menos que el vínculo sagrado la llamara.
Su loba se agitó bajo su piel, estirándose, inquieta. Apartó la mirada rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza, pero Kylen no. La observó un instante más, con una expresión indescifrable. «Sirve más despacio», siseó una empleada a su lado. «Volverás a derramar, maldita muchacha». El ara murmuró una disculpa, inclinando la cabeza. Terminó su tarea, pero el temblor en su pecho no cesaba. Todos sus instintos le gritaban que se alejara. Sin embargo, cuanto más se resistía, más consciente se volvía de su presencia. Cada respiración, cada cambio en su voz. El vínculo sagrado nunca era suave. Atraía como la gravedad, cruel y ancestral. Y una vez despertaba, no se podía silenciar fácilmente. Cuando la música comenzó, Mira se irguió, radiante, guiando la danza ritual bajo el estandarte de la luna. La manada la observaba moverse con orgullo, su cabello dorado brillando a la luz de las antorchas. El ara permanecía al fondo, invisible como siempre. Pero mientras Mira giraba frente a la heredera alfa, su vestido se enganchó en un clavo, rasgándose ligeramente. Se oyeron exclamaciones de sorpresa. En ese instante de pánico, el ara se apresuró instintivamente, arrodillándose para arreglar la tela antes de que nadie más la viera. Sus dedos rozaron el tobillo de Mira, suaves y temblorosos. «No me toques», siseó Mira con una sonrisa. «Mancharás la ceremonia». A el ara le ardía la garganta. Asintió y retrocedió. Pero al levantar la vista, la mirada de Kaelen ya estaba fija en ella de nuevo. Esta vez, más penetrante, inquisitiva. Su lobo se agitó visiblemente tras sus ojos, un destello dorado en el marrón. El vínculo sagrado entre compañeros siempre se revelaba a través del olfato y la mirada. Una atracción que las leyes lunares prohibían antes de la bendición de la luna. Pero ahí estaba, el giro prohibido del destino. Más tarde, cuando la música se desvaneció y la luz de las velas iluminó el banquete, el ara se escabulló por el pasillo de la servidumbre hacia el patio. Había empezado a nevar. Suaves copos se posaban en su cabello y se fundían contra su piel cálida. Inhaló el aire nocturno, intentando recuperar el equilibrio. No lo vio hasta que su sombra se cruzó con la de ella. «Saliste del salón antes de tiempo», dijo Kaelen en voz baja. Su voz tenía un tono autoritario, pero tras ella se percibía cierta incertidumbre. El ara se giró, sobresaltada. «Perdóneme, mi señor. No debo quedarme mucho tiempo». Se acercó un poco más. El espacio entre ellos vibraba, lleno de vida. «Estuviste en la ceremonia de nombrar la luna hace años», murmuró, casi para sí mismo. «Recuerdo a una chica que estaba en la sombra mientras todos los demás miraban a su hermana». El ara se quedó paralizada. «¿Te acuerdas de eso?». Su mirada se detuvo en su rostro, sin compasión ni crueldad. «La luz de la luna te acarició aquella noche», dijo. «Nadie lo vio, pero yo sí». Se le cortó la respiración. «Eso es imposible. La luna me rechazó». «Entonces, ¿por qué?», susurró Kaelen con voz ronca. «¿Tu aroma me sigue cada vez que entras en una habitación?». Dio un paso atrás, negando con la cabeza. «Por favor, Alfa. Estás ligado a mi hermana. Ella es tu luna elegida», rió entre dientes, con amargura. «Elegidos por ley, no por contrato». El aire se volvió denso, cargado de tensión. Por un instante, sus instintos se aferraron el uno al otro a través de la piel. Ella podía sentir su energía vibrando contra la suya, fuego contra hielo. La marca de su rechazo ardía levemente bajo su manga, respondiendo a su llamado. «Para», susurró. «No puedes». Kaelen apretó la mandíbula. «Yo no elegí esto». Ninguno de los dos volvió a hablar. La luna, baja e implacable, se cernía sobre ellos, derramando su luz plateada por el patio como vino derramado. Cuando Kaelen por fin se dio la vuelta, sus hombros estaban rígidos por la contención. El ara permanecía sola en el frío, con el pecho acelerado,
y el corazón delatando cada respiración. Se llevó una mano a la muñeca, donde la marca del rechazo ahora palpitaba con un tenue brillo dorado. Desde el interior del salón, la risa de Mira resonó de nuevo, aguda, brillante, frágil. Elara cerró los ojos. Sabía que su hermana los había visto. Había sentido la tensión, la chispa que ninguna podía ocultar. El banquete continuaría, pero la calidez se había desvanecido. El heredero del rey Alfa había mirado a la chica equivocada, y la luna, en toda su cruel sabiduría, había comenzado a reescribir el destino. Esa noche, mientras Elara yacía despierta bajo el techo de los sirvientes, juró sentir de nuevo el vínculo sagrado, suave como un suspiro, fuerte como el destino. En algún lugar lejano de la fortaleza, el lobo de Kaelen aulló en la oscuridad helada, un sonido que solo ella pudo oír. Capítulo 3. El aroma que no debería existir. La nieve caía en silencio, un silencio que engullía todo sonido salvo el susurro de una respiración. El ara se movía por el bosque como una sombra, con su capa bien ajustada contra el frío. La cacería invernal era sagrada. Una noche en que la manada ofrecía su fuerza a la luna mediante la persecución y la muerte. Todos los lobos participaban, desde el Alfa Supremo hasta el Omega más humilde, aunque ella nunca había estado destinada a cazar. Los Omegas eran sirvientes, no cazadores. Pero cuando la cierva herida se separó de la fila, sangrando oro sobre la nieve, algo en su interior la impulsó a seguirla. Su respiración se aceleró, nublándose en el aire pálido. El bosque que se extendía ante ella brillaba tenuemente, con una luz demasiado intensa, demasiado plateada. Redujo el paso, con el corazón latiéndole con fuerza. Esta parte del bosque estaba prohibida, sellada por la ley lunar tras la Guerra de los Renegados. Las leyendas decían que espíritus vagaban por allí, lobos que se habían rebelado contra el vínculo, cuyas almas aún aullaban bajo los árboles. Sin embargo, la opresión en su pecho se hacía más fuerte. Atravesó los helechos cubiertos de escarcha y entró en el claro. La luna la esperaba, colgaba baja e imponente, su luz tan densa que convertía la nieve en plata líquida. La cierva temblaba junto al arroyo, con los ojos muy abiertos y el aliento entrecortado. Pero antes de que el ara pudiera acercarse, un gruñido resonó en el silencio, profundo, primigenio, vívido. Alzó la cabeza de golpe. Un lobo enorme emergió de las sombras, con el pelaje negro como el abismo y los ojos llameando oro fundido. El aroma alfa emanaba de él en oleadas, dominio, poder, la inconfundible marca del mismísimo rey alfa. Frío. Setaum quedó paralizada, con todos sus instintos gritándole que se inclinara, que apartara la mirada, que huyera. Pero no podía. El aire entre ellos vibraba. Él estaba medio transformado, su forma oscilando entre hombre y bestia, los músculos tensos bajo el brillo de la luz de la luna. En el instante en que sus miradas se cruzaron, el tiempo se resquebrajó. El aroma les llegó a ambos. No era el aroma de un omega ni de un alfa. Era algo ancestral, miel silvestre, lluvia torrencial y pino quemado. Su lobo interior rugió, reconociendo lo que su mente no podía. El vínculo sagrado, el único aroma que unía almas más allá de la elección, o la ley. Kaelen dio un paso al frente, con el pecho agitado. No, susurró con voz ronca, áspera por la transformación. No puedes ser tú. El ara retrocedió un paso con el pulso acelerado. El aroma la envolvía como hilos invisibles, oprimiendo sus pulmones. La marca del rechazo ardía bajo su piel, brillando tenuemente a través de la tela de su manga. El aire palpitaba con ella. Vínculo contra vínculo, imposible e innegable. Negó con la cabeza. Te equivocas, mi rey. Yo no soy... No me mientas, gruñó. El sonido le recorrió los huesos. Mi lobo reconoce tu olor. Eres tú. Tragó saliva con dificultad, con lágrimas asomándose a sus ojos.
Pero estás prometida a Mira. La marca de luna la eligió. El consejo... Mentiras, gruñó interrumpiéndola. Las leyes de luna se pueden falsificar. El vínculo... No. Su voz se quebró al pronunciar la última palabra, y su pecho se agitó mientras luchaba contra la fuerza de voluntad. Sus ojos se posaron en su muñeca, en la tenue cicatriz que palpitaba con luz. Llevas la marca, ¿verdad? El ara escondió la mano tras la espalda. Es una marca de rechazo, nada más. Pero la verdad ya estaba escrita en el aire. El aroma del omega se aferraba a él, enroscándose alrededor de su presencia alfa hasta quemarlo. El lobo de Kalen se esforzaba contra la superficie, clavando sus garras en la nieve, desesperado por reclamarla. Cayó de rodillas, aferrándose a la tierra, gruñendo entre dientes apretados. No sabes lo que esto significa, siseó. Si el consejo se entera, te destruirán. El ara tembló, su voz apenas un susurro. Entonces olvida qué pasó. Olvídame. Alzó los ojos, dorados y furiosos. ¿Crees que puedo olvidar a mi compañera? La palabra la golpeó como un puñetazo. Muerte. Dio un paso atrás, dejando que las lágrimas le cayeran, calientes contra su piel fría. No puedes decir eso, susurró. No cuando ella es tu luna. Por un instante ninguno de los dos respiró. El viento se levantó, arremolinando la nieve a su alrededor, en espirales plateadas. El mundo contuvo el aliento mientras el lobo de Kailen avanzaba, su cuerpo brillando tenuemente con la marca del vínculo. Pero él luchó contra ello, forzó la transformación a retroceder, jadeando, temblando, su poder alfa, desgarrando el destino mismo. Vete, dijo con voz ronca, antes de que sea demasiado tarde. El ara vaciló. Kalen. Ir, corrió. Entre los árboles, bajo la luz helada, hasta que le ardieron los pulmones y le fallaron las piernas. Cayó contra un tronco, jadeando, agarrándose la muñeca donde la marca aún brillaba bajo su piel. Todo su cuerpo temblaba por la réplica del vínculo. No debería existir. La luna no se equivocaba. Sin embargo, ahí estaba ella, una omega con el aroma del rey alfa, enredado en sus venas. Cuando los primeros rayos del alba iluminaron las copas de los árboles, regresó a la aldea. Su ropa estaba hecha jirones, su rostro pálido, y su corazón aún resonaba con su voz. Los guardias no hablaron al pasar, solo la miraron como si percibieran algo extraño, algo que no pertenecía allí. Entró silenciosamente en el gran salón, con la esperanza de escabullirse sin ser vista. Pero Mira estaba esperando. Se encontraba en el centro de la habitación, con su vestido blanco impecable, la marca de luna brillando como un hierro candente sobre su clavícula. Sus ojos, antes cálidos, ahora eran fríos, afilados como el cristal. Dio un paso al frente, esbozando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Estuviste fuera toda la noche», dijo en voz baja. «Dime, hermana, ¿disfrutó el rey alfa de la cacería?» El ara se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No necesitaba responder. Mira ya lo sabía. Capítulo 4. El veredicto del consejo y la cicatriz, que ardió. La cámara del juicio estaba tallada en piedra negra, más antigua que cualquier línea alfa, que aún respirara. Antorchas silbaban a lo largo de las paredes. Su humo se elevaba en espirales en el aire frío como fantasmas inquietos. Todos los asientos estaban ocupados. Ancianos, betas, enviados del consejo de manadas lejanas, todos reunidos bajo el emblema sagrado de la luna que pendía sobre el estrado. Y en el centro, atada con grilletes de plata, estaba el ara. Le temblaban las muñecas, pero no los ojos. Ya había llorado bastante. Ahora solo había silencio, pesado como cadenas. Mira fue la primera en hablar. Su voz se quebró por un dolor fingido. «Usó magia prohibida», gritó, aferrándose a su marca de luna como si le quemara. «Es una omega, una compañera rechazada, y aún así se atrevió a invocar al lobo del rey alfa. El vínculo no es real, es una maldición».
Sus palabras resonaron en la sala, alimentando el silencio opresivo que siguió. El anciano Idris se inclinó hacia adelante, con sus pálidos ojos brillando. ¿Afirmas que tu hermana embrujó al heredero Alfa? Nos hechizó a todos, susurró Mira, temblando lo justo para parecer frágil. Ha estado celosa desde el día en que la luna dejó de mirarla. La madre de Elara estaba sentada entre los sirvientes, con las manos entrelazadas en el regazo. No levantó la cabeza ni una sola vez, ni siquiera cuando Kylen se puso de pie. Su voz, grave y controlada, se abrió paso entre los susurros. La acusas de brujería, pero mi lobo la reconoció antes que yo. La marca del vínculo en mi pecho respondió a la suya. No se puede fingir el vínculo sagrado. El labio de Mira tembló. Entonces, que decida la luna. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Incluso los ancianos se estremecieron. La prueba de la luna a la luz de la luna no era un juicio. Era una sentencia. Nadie salía ileso. El anciano Thane, el mayor de todos, habló con gravedad. Muy bien. La luna elige la verdad por encima de todo. Traigan al niño. El corazón de Elara latía con fuerza mientras los guardias la conducían al centro del estrado. Sentía la mirada de Kellen, clavada en su espalda, cargada de una mezcla de rabia y miedo. La piedra bajo sus pies estaba tan fría que le entumecía los dedos. Cuando el alto anciano alzó la espada lunar, la cámara se oscureció hasta que solo brilló el emblema plateado que los coronaba. El ara de la línea helada, entonó. Extiende tu muñeca hacia la luna. Si el vínculo es falso, la marca se desvanecerá. Si es verdadero, no terminó. No hacía falta. El ara alzó el brazo. Su voz era apenas un susurro. La luna conoce mi verdad. Por un instante, no pasó nada. Luego, una luz estalló de su piel. La marca de rechazo que durante años había permanecido opaca e inerte, resplandeció dorada, más brillante que cualquier sello lunar. Unos suspiros rompieron el silencio. La luz onduló, extendiéndose en delicados patrones, la espiral sagrada del vínculo elegido, reservada para las verdaderas parejas de los reyes alfa. Brillaba sobre el suelo, tiñendo sus lágrimas de oro. Kaylen dio un paso al frente antes de que nadie pudiera detenerlo. «Es mía», dijo con voz áspera y sin reservas. «La luna la ha elegido». La sala estalló en un clamor. Algunos ancianos gritaban que era una abominación, otros que la profecía había regresado. Los guardias apretaron con fuerza sus armas. El anciano Idris golpeó el suelo con su bastón, acallando el ruido. «¡Basta! Esto no puede ser». Se volvió hacia Kaylen. «Estás prometido a otro. Las leyes de luna son irrevocables». El lobo de Kaylen gruñó entre dientes. «Entonces vuestras leyes son falsas». Las lágrimas de Mira se convirtieron en furia. ¿Destruirías nuestra manada por ella? ¿Por una omega con una marca maldita? La voz de Elara, suave pero firme, resonó en el pasillo. Todos apartasteis la mirada cuando la luna no lo hizo. Me llamasteis rechazada. Pero la luna nunca apartó la mirada. Vosotros sí. Por un instante nadie se movió. Entonces, el anciano Thane se levantó lentamente, con los ojos humedecidos por la admiración. «La luna nunca se equivoca», murmuró. Pero incluso sus palabras se perdieron entre el estruendo de la política que siguió. Voces que chocaban, cambios de poder, el miedo extendiéndose como la pólvora. La verdad no importaba. El consejo ya había elegido su versión. Al anochecer, el veredicto quedó sellado. Kaylen discutió hasta que se le quebró la voz, pero el decreto quedó grabado en plata. La Omega Elara, de la línea helada, será exiliada más allá de la cresta norte antes de la próxima luna llena. Lo revestieron de palabras rituales, por el equilibrio, por la ley, por la paz, pero todos sabían lo que significaba. El exilio era una muerte sin piedad. Cuando los guardias llegaron para atarle las muñecas, Kaylen la sujetó del brazo. Su tacto le quemó la piel. «Iré a por ti», juró.
Ninguna ley, ningún consejo, ninguna marca de luna me lo impedirá. Sus ojos se encontraron con los de él, intensos, húmedos, brillantes. No lo hagas, susurró ella. Perderás tu corona. Lo perdería todo, dijo, antes de perder lo que es mío. El anciano Idris dio órdenes a gritos, y los guardias la arrastraron hacia las puertas. Mientras se la llevaban, el ara miró por última vez el salón. La luz dorada se desvanecía de su cicatriz. Las antorchas parpadeaban contra la piedra. Su madre ni siquiera giró la cabeza. Mira se aferró a la marca, como si fuera a desprenderse de ella. Afuera, la nieve volvió a caer, suave e implacable. La luna, pesada, se cernía en lo alto, proyectando un tenue resplandor sobre el camino del exilio. El vínculo sagrado palpitaba débilmente bajo su piel, aún vivo, aún ardiendo. El ara alzó la barbilla hacia el aire frío y susurró al cielo: «La luna nunca se equivoca». Y en algún lugar recóndito dentro de las murallas de la fortaleza, el lobo del rey Alfa aulló en respuesta. Capítulo 5. El exilio y el bosque susurrante. La nieve engulló el mundo, cayó en espesas e interminables olas, sepultando cada huella de sus pasos al instante. Las tierras heladas no eran para los vivos, ni para lobos, ni para humanos, ni para nadie que aún llevara calor en las venas. La capa de Elara estaba rasgada, sus dedos rígidos y sin sangre, pero siguió caminando. Cada respiración era una nube de niebla que se desvanecía ante sus ojos, igual que su vida se había desvanecido del mundo que una vez llamó hogar. Tras ella, las puertas de la manada habían desaparecido hacía tiempo, selladas para siempre por la ley de luna. Ya no era el ara de la línea helada, era solo la compañera rechazada del rey Alfa, la chica con la marca maldita. El frío calaba más hondo que los cuchillos. Cada ráfaga de viento traía susurros, voces que sonaban como las que había dejado atrás. El silencio de su madre, los sollozos entrecortados de Mira, el juramento de Kaelen, que el consejo había aplastado por decreto. El exilio es misericordia, habían dicho los ancianos. Misericordia. La palabra le sabía a ceniza en la lengua. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por la atracción. Ese hilo invisible entre ella y Kaelen, que se negaba a romperse. Se suponía que el vínculo sagrado se desvanecería tras el rechazo, pero el suyo ardía con más fuerza a cada paso que daba alejándose de él. La luna seguía observando. Las horas se convirtieron en días. El hambre le atormentaba las costillas y el sueño la invadía a trompicones. Visiones de luz dorada y una cicatriz que ardía como fuego bajo su piel. Se apretó la muñeca contra el pecho y con los labios agrietados susurró: «¿Por qué a mí?». La respuesta no llegó con palabras, sino con el viento. Este le trajo de vuelta su aroma, tenue y extraño, como tierra después de la lluvia y algo antiguo, algo divino. Su loba se agitó por primera vez en años. Al principio fue un destello, un aliento en su sangre, luego un susurro que no era suyo. Sigue caminando. El ara se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Quién anda ahí?», susurró al bosque vacío. Solo el viento respondió, pero la fuerza que sentía en el pecho se hizo más intensa, guiándola hacia las tierras heladas. Siguió el viento, tropezando entre montones de nieve plateada hasta que los árboles empezaron a cambiar. Sus troncos eran de piedra negra, sus ramas brillaban como el cristal. A lo lejos, a través del velo de escarcha, algo centelleó, ruinas semienterradas bajo el hielo, lo suficientemente antiguas como para ser anteriores al primer trono alfa. Cayó de rodillas ante la entrada, apartando con las manos las capas de nieve para revelar grabados esculpidos a la luz de la luna. Lobos, atados en círculos de fuego, aullaban a una diosa coronada de plata. Debajo, las palabras palpitaban débilmente, vivas incluso después de siglos. Aquellos a quienes el mundo rechaza son coronados por la luna.
Elara trazó la inscripción con dedos temblorosos. Las palabras vibraban contra su piel, despertando algo profundo en su pecho. Su loba volvió a avanzar. No salvaje, no indómita, sino ancestral. Un recuerdo se agitó en su sangre, una historia enterrada durante demasiado tiempo. El linaje de las nacidas de la luna, las hijas de la primera luna, perseguidas hasta la extinción, cuando su poder superó al de los reyes alfa a quienes amaban. Ella era una de ellas. Por eso su loba jamás había obedecido las leyes del consejo. Por eso el vínculo no podía ser silenciado. El aire a su alrededor cambió. La nieve se detuvo. Y entonces lo sintió. Una presencia, vasta y sagrada, que presionaba su mente como la luz de la luna hecha carne. De entre las sombras de las ruinas surgió una figura. Un lobo como ningún otro que hubiera visto jamás. Su pelaje brillaba tenuemente con fuego plateado, y sus ojos eran infinitos, ancestrales. El lobo habló sin emitir sonido. Su voz resonó en su cráneo. Llevas la marca de mi linaje, hijo de la luna perdida. Nunca fuiste rechazado. Fuiste oculto. Las lágrimas de Elara se congelaron en sus mejillas. ¿Por qué yo? Susurró de nuevo, esta vez entre sollozos. ¿Por qué elegirme a mí cuando el mundo desprecia lo que soy? El espíritu inclinó su enorme cabeza, y su aliento convirtió el aire en luz, porque aún te arrodillas cuando otros maldecirían al cielo, porque amaste incluso cuando mancillaron tu nombre. El vínculo del rey Alfa no fue casualidad, fue la luna reclamando lo robado. El pulso le retumbaba en los oídos. El consejo lo matará si los desafía. Entonces caerá, y se levantará de nuevo a tu lado, dijo la diosa en voz baja. Tal como lo prometió la profecía, cuando el aroma de la omega rechazada brille con más fuerza que la corona de luna, el mundo se inclinará ante su aullido. La luz la envolvió entonces, inundando su cuerpo con un calor de otro mundo. Su cicatriz resplandecía dorada, serpenteando por su muñeca en intrincadas líneas que palpitaban con luz viva. El dolor la atravesó, pero no era cruel. Era despertar. Su loba interior se alzó, feroz y luminosa, liberándose de cada cadena de silencio que la había atado desde la infancia. Cayó hacia adelante, apoyándose en las manos, jadeando, mientras el pelaje ondulaba sobre sus brazos. La transformación prohibida, la primera y última marca de la nacida de la luna. Cuando la luz se desvaneció, se irguió con piernas temblorosas, su aliento condensado en el aire plateado. Su reflejo brillaba tenuemente en el hielo, ojos que resplandecían como el amanecer, cabellos mecidos por la luz de la luna, la marca del rey Alfa centelleando en su piel. El bosque ya no guardaba silencio. Susurraba su nombre como una promesa. Se volvió hacia el horizonte, donde el reino de Kaelen dormía bajo una falsa paz. Su exilio había terminado en el instante en que encontró las ruinas. El mundo la creía muerta, olvidada, borrada del mapa, pero la luna la había coronado, y bajo su resplandor finalmente comprendió el significado del destino. Ya no era la omega rechazada, era la heredera nacida de la luna, y el vínculo que intentaron romper apenas comenzaba a arder. Capítulo 6. El desafío del alfa. La luna estaba llena, inmensa e implacable en su belleza. Su luz se filtraba por los altos ventanales del salón del rey Alfa, tiñendo el suelo de piedra de un blanco áspero. Kaelen permanecía allí solo, contemplando el reflejo de su cicatriz en la clavícula. La marca ardía de nuevo, tenue, dorada, viva. No había cesado desde el día en que la desterraron. Cada destello de luz se sentía como un latido ajeno. Cada noche, al cerrar los ojos, la veía a ella, a Elara, caminando penosamente por la nieve, con la capa desgarrada, su aroma desvaneciéndose en la escarcha. El consejo decía que moriría en cuestión de días. Su lobo decía que vivía. Y esta noche, la atracción se había vuelto insoportable. No podía dormir.
No podía respirar entre esas paredes que apestaban a política y mentiras. Las leyes de Luna le prohibían seguirla, prohibían a cualquier alfa desafiar una sentencia del Consejo. Pero el vínculo sagrado no entendía de leyes. Ardía en su pecho como un incendio forestal, susurrando su nombre a través de su sangre. Golpeó el mármol con el puño, y el sonido resonó en la cámara vacía. Los consejeros de su padre le habían suplicado que lo aceptara, que marcara oficialmente a Mira antes del amanecer y pusiera fin al escándalo. Pero cada vez que miraba a Mira, solo veía la mentira que mantenía a su compañera en el exilio. A medianoche, su decisión estaba tomada. Se despojó del escudo real, arrancó el juramento de Luna de su muñeca y abandonó el palacio sin decir palabra. La nieve del exterior le azotaba como un castigo, pero su lobo la recibía con los brazos abiertos. Las tierras heladas se extendían ante él como un mar blanco infinito, territorio prohibido, maldito por todos los linajes alfa. Pero a Kylen ya no le importaban las maldiciones. Siguió la llamada del vínculo, y cada paso lo acercaba más a ella. Los días transcurrían entre el hambre, el frío y la luz de la luna. El viento aullaba como fantasmas a su alrededor, pero él seguía adelante. Su lobo interior tomó el control cuando su cuerpo empezó a fallarle. Sus 4 patas se movían entre la nieve con una furia primigenia. El vínculo sagrado se intensificaba a medida que se adentraba en las profundidades. Una vez creyó verla, un destello plateado en la ventisca, pero al alcanzarla, se desvaneció como humo. Su cicatriz ardía con más fuerza. Su corazón latía con más fuerza. No se detuvo. La 4ª noche tropezó con las ruinas. Las tierras heladas se abrían a un valle hueco, y la luz de la luna se filtraba por las grietas de la piedra antigua. Se sentía sagrado, casi vivo. Su lobo se estremeció, inquieto, como si reconociera un poder más antiguo que el propio linaje alfa, y allí, arrodillada en la nieve, con el cabello enredado en la escarcha, estaba Elara. Estaba viva, apenas, pero viva. Sus labios estaban azules, su capa rasgada, sus manos brillaban tenuemente, donde la marca sagrada palpitaba bajo su piel. Lo miró como si hubiera estado esperando siglos. «No deberías estar aquí», susurró con la voz quebrada. Kylen se arrodilló a su lado y la atrajo hacia sí. El frío de su cuerpo lo sobresaltó, pero su aroma, la tenue dulzura del calor omega, aún persistía bajo la escarcha. «¿Crees que podría alejarme?», susurró con voz ronca. «Cada noche te sentía morir». Su risa fue suave y hueca. «Lo perderás todo». Él rozó con el pulgar la cicatriz, la marca del rechazo que ahora brillaba dorada bajo la luz de la luna. «Entonces la pierdo con gusto». El vínculo entre ellos palpitaba, salvaje y vivo. El aire centelleó cuando la marca en su pecho se encendió, respondiendo a la de ella. Hilos dorados de luz los envolvieron, cálidos contra el frío penetrante. El vínculo sagrado, negado, roto, proscrito, se selló ante la luna. Sus lobos aullaron al unísono, ancestrales y primigenios, mientras el poder fluía por sus venas. Por un instante, no hubo exilio, ni consejo, ni ley, solo la verdad escrita en sus almas. Cuando el resplandor se desvaneció, ella se recostó contra él, y las lágrimas resbalaron silenciosamente por sus mejillas. «Es real», susurró. «La luna nos eligió». Kylen apoyó su frente contra la de ella. La luna solo confirma lo que ya sabía. Se quedaron allí sentados en silencio, la nieve arremolinándose a su alrededor como plumas que caían. Él la envolvió con su capa, atrayéndola hacia sí hasta que su temblor cesó. Su lobo, aquel que el consejo decía que estaba maldito, se agitó bajo su piel rozándolo suavemente. «Vendrán a por nosotros», murmuró ella. «Déjenlos», dijo. «Déjenlos ver lo que la luna ha bendecido». Pero incluso mientras hablaba, el lejano sonido de cuernos resonó por el valle. El consejo,
Los guardias, el ejército de su padre, habían seguido su rastro a través de la nieve. Elara se puso tensa, conteniendo la respiración por el miedo, pero Kaelen no se movió. Permaneció de pie, imponente sobre las ruinas, con su lobo interior despertando. «Quédate detrás de mí», ordenó en voz baja. El cielo se oscureció mientras las nubes engullían la luna, pero el vínculo entre ellos aún brillaba tenuemente, desafiante ante la tormenta. Los cuernos resonaron con más fuerza, acercándose. Kaelen se giró hacia el sonido, sus ojos tornándose dorados. «Nos llamarán traidores», dijo, casi para sí mismo. «Pero no comprenden lo que significa ser el elegido». Elara se levantó a su lado, débil pero firme. Su marca ardía en la tela de su manga como oro fundido. Le tocó el brazo, con voz firme ahora. «Entonces que aprendan». Y juntos, bajo el cielo frío e implacable, el rey Alfa y su compañera rechazada permanecieron lado a lado. El vínculo sagrado entre ellos brillaba con más fuerza que cualquier ley que se atreviera a negarlo. Capítulo 7. El juicio bajo las lunas gemelas. La capital jamás había estado tan silenciosa. Los estandartes del Alto Consejo colgaban inmóviles sobre el patio, cargados de escarcha y presagios de juicio. Las cadenas tintineaban suavemente contra el mármol, mientras Kaelen y Elara eran arrastrados al centro del estrado del juicio, la misma piedra que antaño coronó a Lunas y condenó a los renegados. El sagrado símbolo lunar brillaba bajo sus pies, grabado con siglos de sangre y juramentos. El aire se impregnaba del olor a hierro, penetrante y frío. A Elara le ardían las muñecas donde los grilletes de plata se clavaban en su piel, pero mantenía la cabeza en alto. No volvería a arrodillarse. A su alrededor, la plaza estaba repleta de lobos. Guerreros, ancianos, nobles. La manada que la había tachado de maldita se reunía ahora para presenciar su muerte. El rey Alfa, sentado en el trono de obsidiana al fondo del estrado, tenía el rostro esculpido en piedra. Su cicatriz brillaba tenuemente bajo las dos lunas, una pálida y la otra rojo sangre. El padre de Kaelen había gobernado mediante el miedo durante más tiempo del que ella llevaba viva, y esta noche ese miedo tenía rostro, el suyo. Mira estaba de pie junto al trono, su vestido blanco como la ceniza, su expresión temblando entre la tristeza y la rabia. «Por favor, Kaelen», suplicó con la voz quebrada. «Diles que no es cierto. Diles que te hechizó con una transformación prohibida. Dilo, y padre la perdonará». Kaelen apretó la mandíbula. Los guardias lo obligaron a arrodillarse junto a Elara, pero su mirada no se apartó de la de Mira. «¿Me piden que mienta ante la luna?», preguntó en voz baja. «Ustedes también lo vieron. Saben que el vínculo es real». «Ese vínculo es una abominación», exclamó Mira, perdiendo la compostura. «Las leyes lunares prohíben que cualquier omega lleve la marca del alfa. Va en contra del consejo, en contra de los dioses». «En contra de tu orgullo», interrumpió Kaelen con voz fría como el acero. La multitud se agitó, y los susurros se extendieron entre las filas. El sumo sacerdote se levantó de su lugar cerca del trono, sus ropas cargadas de símbolos lunares y humo de incienso. «Basta». Su voz resonó en el patio, antigua e imponente. Por decreto del Consejo, y bajo la mirada de las dos lunas, los acusados serán juzgados. Si su vínculo es verdadero, la luna lo bendecirá. Si es falso, la maldición de la pareja rechazada los consumirá a ambos. El corazón de Elara latía con fuerza. Podía sentir al lobo de Kellen palpitando bajo su piel, furioso y desatado. Su propio lobo, aún sensible tras despertar, se mantenía cerca de la superficie, inquieto. Los grilletes de plata le escocían, pero el vínculo sagrado entre ellos ardía con más intensidad. Un pulso que podía sentir a través de la fría piedra bajo sus pies. Alzó la vista hacia las dos lunas. Una brillaba blanca, serena, la otra carmesí. La rara luna de sangre que aparecía una vez cada siglo, cuando la verdad y el castigo se encontraban en un mismo aliento.
El sumo sacerdote alzó el cetro lunar. Comienza la prueba de la luz. Las antorchas se atenuaron. La multitud enmudeció. La luz de la luna descendió en 2 haces, iluminando el estrado. El aire se cargó de energía, vibrando en cada hueso de su cuerpo. El ara jadeó cuando el primer rayo de plata encontró su marca, la cicatriz del rechazo en su muñeca, que brillaba tenuemente bajo la cadena. Resplandeció dorada, luego blanca, y después aún más brillante, hasta que incluso los sacerdotes se protegieron los ojos. El pecho de Kaelen ardió en respuesta. La espiral sagrada de la marca del Alfa apareció sobre su corazón. Su vínculo se encendió en el espacio entre ellos, un hilo dorado de fuego que desafiaba todas las leyes que el Consejo había construido para suprimirlo. Se oyeron murmullos entre la multitud. Alguien susurró: «El vínculo sagrado es real». Mira retrocedió tambaleándose, negando con la cabeza. «No, no, esto no puede ser». La voz del sumo sacerdote tembló, un antiguo temor reverencial suavizando sus palabras. «La luna ha elegido». El patio quedó en silencio. Cada lobo lo sintió. El antiguo zumbido del reconocimiento, el innegable poder del sello de la pareja perfecta. El ara bajó la mirada, conteniendo la respiración mientras las cadenas de Kaelen se rompían bajo el pulso del vínculo. Él se levantó lentamente, con los ojos de oro fundido, su lobo asomándose a través de la piel. El rostro del rey Alfa se ensombreció. «Así que la luna elige la rebelión», dijo. Su voz resonó como un trueno. «Pues que la luna se defienda». Un murmullo de asombro recorrió la asamblea. Los guardias vacilaron. El sumo sacerdote dejó caer su báculo. Pero la orden del rey Alfa resonó en el aire como un golpe certero. Las trompetas de las torres de vigilancia hicieron sonar sus cuernos. El juicio había terminado. La cacería había comenzado. Kelen dio un paso al frente, interponiéndose entre el ara y los guardias que avanzaban. Su lobo rugió en su interior, furioso ante el aroma a plata, ante la amenaza que se cernía sobre su compañera. «Padre», dijo con voz baja, casi quebrada, «acaba con esto. Las leyes a las que te aferras fueron escritas por hombres, no por la luna. ¿Desafías tu linaje por un omega maldito?», espetó el rey. «¿Deshonras a tus ancestros por un aroma que nubla tu juicio?». Kaelen apretó los puños. «Su aroma no me nubla. Es lo que me ha traído claridad. El vínculo sagrado no es vergüenza, es destino». El rey se irguió, imponente, irradiando un poder como una tormenta. «Entonces, muere con tu destino». La primera flecha voló, silbando en el aire. El lobo de Kaelen la atrapó en pleno vuelo, partiéndola en 2. Los guardias se abalanzaron hacia adelante y el caos se desató. Los grilletes del ara se hicieron añicos con un destello dorado. Su lobo aulló en su interior, alzándose, antiguo, luminoso, nacido de la luna. La luz brotó de sus palmas, lanzando a los soldados hacia atrás como sombras a la luz del sol. Kaelen se transformó en un instante, su forma alfa, imponente y brillante bajo las 2 lunas. Juntos permanecieron, un rey alfa renacido y el omega, que desafió el rechazo. Su vínculo, una llama viva contra la oscuridad. El patio tembló bajo sus aullidos. Y cuando finalmente estalló la tormenta de poder, las 2 lunas brillaron más que nunca, una plateada, otra roja, entrelazadas como una sola. Capítulo 8. La cacería que se convirtió en fuego. El bosque ardía con aliento y luz de luna. La nieve caía en remolinos plateados, mientras la manada tronaba por el bosque sagrado, sus aullidos resonando entre los árboles como tambores de guerra. Kaelen corría delante de ellos, medio transformado, su cuerpo dividido entre hombre y lobo. Sus garras desgarraban la corteza helada, sus pulmones impregnados del olor del miedo, no el suyo, sino el de ella, el ara.
El vínculo entre ellos palpitaba como una herida que no cicatrizaba, atrayéndolo hacia el latido de su corazón a través de la tormenta. Tras él, los cuernos del consejo gritaban el decreto de muerte: «Traed a los traidores vivos, o quemadlos allí mismo». Había desafiado a su padre. Había quebrantado las leyes lunares. Ahora, los soldados del rey Alfa lo perseguían como a un renegado, pero nada de eso importaba. Kaelen solo la veía a ella, tropezando en la nieve, la Omega a la que una vez le ordenaron rechazar, con la capa rasgada y el cabello brillando tenuemente bajo la luz de las dos lunas. El vínculo sagrado lo atraía con más fuerza a cada paso. Su aroma penetraba la escarcha, miel salvaje y fuego. No necesitaba verla para saber que estaba sangrando. «¡Elara!», rugió. Su voz resonó en el aire. Ella se giró justo a tiempo para verlo emerger de la niebla, su forma de lobo imponente, sus ojos dorados llameando. Un fugaz alivio la invadió, pero duró poco. El sonido de la persecución se hizo más fuerte. El bosque tembló bajo el peso de la manada. Kaelen volvió a su forma humana, con la respiración entrecortada y el cuerpo humeando por el frío. «Están cerca», dijo. «Tienes que correr». Ella negó con la cabeza. «No te dejaré». La agarró por los hombros con fuerza, con un tacto firme y desesperado. «No lo entiendes. Mi padre...» «No me importa tu padre», susurró con vehemencia. «Me importas tú». Las palabras lo hirieron más que cualquier golpe. Su lobo interior se agitó contra su piel, aullando su verdad. El vínculo sagrado palpitó de nuevo. Una luz dorada giraba en espiral entre sus marcas. Apoyó su frente contra la de ella por un instante, la calidez de su piel penetrando el frío. Entonces el mundo estalló. La primera fila de cazadores surgió de entre los árboles, lobos con armadura, los ojos llameando rojos bajo la orden. Hojas plateadas relucían en sus fauces. Kaelen se giró. Su rugido hizo temblar la tierra. Los atacó de frente, abriéndose paso entre los primeros con precisión salvaje. Sus garras desgarraron la cota de malla y el hueso, su cuerpo un torbellino de fuerza y furia. Elara observaba, temblando, cómo su alfa, su compañero rechazado, luchaba como un ser divino. La cicatriz del alfa en su pecho brillaba tenuemente, igual que la marca de ella, pulsando al ritmo. Con cada golpe, la luz dorada resplandecía con más intensidad. Pero eran demasiados. La manada se movía como un solo cuerpo, entrenada para matar a los suyos. Kaelen era fuerte, pero el peso de su traición lo abrumaba por todos lados. Cayó de rodillas, con los dientes al descubierto y la respiración entrecortada. Una hoja de plata le golpeó el hombro, chisporroteando contra su piel. Elara gritó. Su loba emergió a la superficie, salvaje y ancestral. Por primera vez, no se resistió. Se dejó llevar. Sus ojos se tornaron de un blanco incandescente. La marca en su muñeca cobró vida, la espiral sagrada expandiéndose hasta atravesar la tela de su manga. La nieve bajo sus pies se derritió en un círculo de calor. El poder que había dormido en su interior durante años, el mismo poder que el consejo había temido, despertó en un instante. Kaelen se giró hacia ella, atónito. Elara... Pero ella no lo oyó. El bosque sí. Los árboles se inclinaron hacia ella como si la escucharan. Los lobos se detuvieron en seco, temblando. De sus palmas emanaba una luz plateada, fluida, viva, danzando como fuego líquido. La luna se atenuó, luego se partió en dos orbes que brillaban entre las nubes. El aire se impregnó de divinidad. La manada retrocedió tambaleándose. Incluso el padre de Kaelen, que observaba desde la cresta con su ejército, dio un paso atrás. Elara alzó las manos al cielo. Su voz, suave pero resonando en medio de la tormenta, susurró. «Madre de las lunas, mira lo que han hecho tus hijos. Mira lo que han olvidado». Las dos lunas gemelas palpitaron. Entonces el mundo se incendió. Una lluvia dorada descendió del cielo,
no calor, sino luz. Una luz pura y purificadora que inundó el bosque. Los cazadores cayeron de rodillas, sus armas reducidas a cenizas. Los lobos aullaron al unísono, no con furia sino con reverencia. Kellen se cubrió los ojos, el resplandor lo envolvía como una promesa. Podía sentir la energía de su loba entrelazándose con la suya. Su vínculo se fortalecía, sagrado, eterno. El rey Alfa dejó caer su corona sobre la nieve, pálido de asombro. Mira, que lo observaba desde atrás. Cayó de rodillas. Su marca lunar parpadeó y se desvaneció como brasas moribundas. Su voz rompió el silencio. La luna la eligió. El poder de Elara alcanzó su máximo esplendor. Su cabello ondeaba al viento, su cuerpo irradiaba luz interior. Por un instante, dejó de ser una omega y dejó de ser una compañera rechazada. Era la encarnación de la justicia de Luna. Bajó las manos lentamente, con voz tranquila y clara. Basta. La tormenta cesó. La luz se desvaneció, dejando solo ceniza plateada flotando en el aire. La nieve siseaba suavemente donde el fuego la había rozado. Nadie se movió. Kaelen se levantó del suelo, con los ojos aún brillando dorados. Caminó hacia ella, silencioso y reverente, con el cuerpo dolorido, pero intacto. Al llegar a su lado, cayó de rodillas y tomó su mano entre las suyas. La marca en su piel palpitó una vez más, sellando el vínculo sagrado ante todos los que lo habían negado. El bosque contuvo el aliento. Bajo las dos lunas gemelas, el hijo del rey Alfa y el Omega rechazado, permanecían invictos, sus lobos unidos, no por la ley, no por el título, sino por el fuego que ya no podía ser contenido. Capítulo 9. La verdad oculta tras el linaje. El amanecer irrumpió sobre un cielo devastado. El bosque sagrado, antaño resplandeciente con fuego plateado, ahora humeaba bajo cenizas pálidas y en silencio. El aire olía a lluvia y pino quemado, pero bajo esa fragancia se percibía algo más suave, el tenue rastro del aroma de un omega, miel y tierra salvaje. El ara se encontraba en el centro del claro, con las palmas de las manos marcadas por el brillo dorado de la luz de la luna. La marca en su muñeca aún palpitaba débilmente, como un corazón vivo. A su alrededor, los soldados que una vez la habían perseguido ahora inclinaban la cabeza, indecisos entre rezar o huir. Kaelen estaba de pie junto a ella, con el torso desnudo, la piel lacerada y llena de cicatrices, la marca del alfa brillando dorada en su pecho. Sus ojos, antes feroces, ahora reflejaban una calma serena. La tormenta había amainado. La cacería había terminado, pero el precio a pagar seguía presente. El anciano Thane se acercó lentamente, con las ropas rasgadas y el bastón agrietado. Había presenciado el fuego, la luz, el imposible renacimiento de la voluntad de Luna. Sus viejos ojos oscilaron entre ellos. El heredero del rey Alfa y el Omega rechazado. Y, por primera vez en su larga vida, se inclinó. La profecía, murmuró con voz temblorosa. Después de todo, la luna no la ha olvidado. El ara se volvió hacia él y dijo en voz baja: «¿Qué profecía?». El anciano vaciló, como si la verdad misma fuera peligrosa de pronunciar. Hace mucho tiempo, antes de las leyes lunares y el trono del consejo, las manadas eran una sola, unidas bajo la primera luna, la madre de todos los lobos. Pero cuando el poder de su linaje se hizo demasiado fuerte, los ancianos lo dividieron, dispersando a sus herederos a lo largo de las generaciones. Un linaje portaba la fuerza, los alfas. El otro portaba la luz, los nacidos de la luna. Su mirada se posó en la marca de Elara. Tú portas esa luz, la llama lunar perdida. Las palabras la golpearon como un trueno. Pero me rechazaron, susurró. Dijeron que mi lobo era débil. Thane negó con la cabeza. No, niña. Temían lo que dormía en tu interior. La cicatriz en tu muñeca nunca fue una marca de rechazo. Era un sello,
colocado allí por el primer consejo para silenciar la profecía. Una marca destinada a mantener oculto el poder de la luna hasta que el mundo estuviera preparado. Kaelen apretó la mandíbula. Y mira, los ojos del anciano se apagaron. Ella fue elegida como tu receptáculo, una sombra nacida para ocupar tu lugar, para portar la corona que te corresponde. Necesitaban una luna a la que el consejo pudiera controlar. Pero el destino no se forja con engaños. El viento removió las cenizas, llevando consigo el débil eco de aullidos lejanos. A Elara se le hizo un nudo en la garganta. Ella no lo sabía, ¿verdad? No, dijo Tain. La criaron para que creyera la mentira. Como si la hubieran llamado. Mira apareció desde el borde de la arboleda en ruinas, con su vestido blanco hecho jirones y la marca de la luna parpadeando y tenue. Su rostro estaba pálido, surcado por lágrimas y la luz de la luna. Una mentira, susurró, dando un paso al frente. ¿Entonces qué soy? ¿Una sombra? A Elara se le encogió el corazón. Mira, pero Mira negó con la cabeza, temblando. Lo di todo por ser luna. Derramé sangre por sus rituales. Recé a la luna hasta que se me quebró la garganta. ¿Y tú? Su voz se quebró. Siempre fuiste tú a quien ella quería. Kellen dio un paso al frente con voz cautelosa. No fue obra suya. El consejo. No, siseó Mira. Sus ojos ardían de dolor, no de rabia. No me digas a quién culpar. Yo era su luna perfecta porque creía en ellos. Creía en ellos. Tú. Entonces se volvió hacia Elara, con la voz quebrada. ¿Sabes lo que es despertar cada mañana junto a un vínculo que no te pertenece? Sentirlo luchar contra ti. Las lágrimas de Elara cayeron en silencio. Sí, dijo, porque viví cada día sabiendo que las mías nunca serían aceptadas. Por un instante, el bosque quedó en completo silencio. Dos hermanas, unidas por la sangre y un destino trágico, bajo un cielo que las había juzgado a ambas. Entonces, los hombros de Mira se desplomaron. Miró a Kellen por última vez, la tristeza atenuando su ira. La luna eligió la misericordia cuando yo habría elegido el poder, dijo. Por eso la eligió a ella, no a mí. Y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se adentró en el bosque, su figura desvaneciéndose entre los árboles. Elara extendió la mano instintivamente, pero Kellen la detuvo, sintiendo sus dedos cálidos alrededor de los de ella. «Déjala ir», murmuró. «Necesita reencontrarse consigo misma». El anciano bajó su bastón y retrocedió, inclinándose profundamente. «La profecía se ha cumplido», dijo. «La luna marcada por las cicatrices y el alfa renacido unirán lo que estaba dividido. El consejo no lo aceptará, pero la ley de la luna está por encima de la suya». La mirada de Kellen se endureció. «Entonces, la ley del consejo termina esta noche». Elara alzó la vista hacia él, su voz apenas un susurro. «¿Te volverías contra tu padre?» Se tocó la marca dorada sobre el pecho. «Ya lo he hecho. La cicatriz del alfa ya no es su legado. Me corresponde a mí reescribirlo». La luz del sol naciente se filtraba entre el humo, tiñendo el claro de un brillo dorado. Elara se acercó, rozando sus dedos con los de él. El vínculo sagrado entre ellos palpitaba con fuerza. Firme, vivo, desafiante. «Si no siguen a la luna», dijo en voz baja, «¿qué haremos nosotros?» Los labios de Kellen se curvaron en una leve sonrisa. «Les daremos algo mejor que seguir». Él alzó su mano y la apretó contra su corazón. Una nueva manada, un vínculo forjado en la verdad, sin leyes, sin mentiras, solo el vínculo sagrado que siempre debió existir. El viento llevó sus palabras por el bosque, removiendo las cenizas del pasado para transformarlas en algo más brillante. Elara se apoyó en él, su marca brillando tenuemente contra su pecho. Por primera vez, el mundo se sintió en calma, no con miedo, sino en paz. Al amanecer, su luz se mezcló con los últimos vestigios del fuego lunar, tiñendo el cielo de oro y plata.
La profecía se había cumplido. Luna marcada por las cicatrices había sido encontrada. Y a su lado, el rey Alfa renacía, ya no encadenado por la ley, sino unido por un amor lo suficientemente fuerte como para cambiar el mundo. Capítulo 10. Cuando la luna se inclinó ante ella. La última noche llegó suave y plateada, de esas noches en las que hasta las estrellas parecían contener la respiración. La manada se reunió en la arboleda sagrada bajo las dos lunas, y sus aullidos se desvanecieron en una silenciosa reverencia. El altar de apareamiento había sido reconstruido, no como un trono de poder, sino como un círculo de unidad esculpido en piedra y luz. Nadie habló, nadie se atrevió. Todas las miradas se dirigieron hacia el sendero que recorrería la luna elegida. El ara emergió de las sombras de los árboles, sus pies descalzos, susurrando sobre la hierba. No llevaba corona ni joyas, solo un vestido de llama blanca, tejido con la misma luz de la luna. La cicatriz que una vez la marcó como rechazada había desaparecido, reemplazada por una espiral de oro que brillaba tenuemente sobre su piel. El aroma omega que antes ocultaba entre las hierbas ahora impregnaba el claro, suave pero poderoso, como la promesa de lluvia tras la sequía. Los lobos se inclinaban a su paso, no porque se lo ordenaran, sino porque algo en su interior la reconocía. La nacida de la luna había regresado. Kaelen esperaba en el centro del estrado. Se mantenía erguido. Ya no era el príncipe sujeto a leyes, ni decretos del consejo, sino el rey alfa renacido del fuego y la elección. La cicatriz del alfa que le cruzaba el pecho brillaba tenuemente bajo la luz, un recordatorio de todo lo perdido y reconstruido. Cuando el ara llegó a su lado, se arrodilló. Un murmullo recorrió la manada. Ningún alfa se arrodillaba ante un omega. Desafiaba siglos de leyes lunares. Pero Kaelen se inclinó de todos modos, con la cabeza gacha y la voz firme. «Nunca fuiste la segunda», dijo. Las palabras le abrieron una herida en su interior. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no de dolor, sino de liberación. «Nunca quise ser la primera», susurró. «Solo quería que me vieran». Alzó la mirada, y la luz dorada de su lobo centelleó tras sus ojos. «Entonces, que te vean ahora». El anciano Thane dio un paso al frente, con el antiguo cetro lunar temblando en sus manos. A la luz de las lunas gemelas y del vínculo que arde más allá de la sangre, presenciamos la unión del alfa y su luna, no por decreto sino por destino. Alzó el cetro. «Entra en la luz, el ara de las nacidas de la luna». Lo hizo. El aire cambió con ella. Suaves brisas la envolvieron como cintas. La tierra misma vibró en señal de reconocimiento. Las dos lunas brillaron con más intensidad, proyectando dos rayos que se fusionaron sobre el estrado, bañando a Kaelen y el ara en oro y plata. El vínculo sagrado entre ellos cobró vida, resplandeciendo en forma de una antigua espiral sobre sus manos. La marca en el pecho de Kaelen palpitaba al ritmo de la de ella. Cuando él le tomó la mano, una cálida sensación la inundó. El dolor, el miedo, el rechazo, todo se disolvió en luz. El vínculo se selló no con fuego, sino con una calma radiante. Por un instante cada lobo en la arboleda lo sintió. El poder de dos almas destinadas a equilibrarse, no a conquistar. La voz de Kaelen rompió el silencio. «La luna no se equivocó al elegirte. El error fue dudar de ella». El ara sonrió dulcemente, sus lágrimas brillando a la luz de la luna. «La luna no elige el poder», dijo. «Elige el corazón». Él rozó con el pulgar la marca de ella, reverente. Entonces eligió bien. La luz entre ellos resurgió con fuerza. Fuego dorado brotó de sus manos unidas y se elevó hacia el cielo. La multitud contuvo el aliento al ver cómo las lunas parecían descender, su resplandor bañando la arboleda en reverente rendición. Todos los lobos cayeron de rodillas, con los ojos muy abiertos por la admiración.
La luna se había inclinado. El ara lo sintió, la energía de generaciones recorriendo sus venas. El poder que había permanecido silenciado en su sangre ahora fluía libre, ancestral e infinito. Su lobo interior se alzó, luminoso y completo, uniéndose al de Kaelen en perfecta armonía. Dos mitades de un mismo espíritu, por fin inseparables. El sonido que siguió no fue de orden, sino de devoción. La manada comenzó a aullar, no en obediencia a un alfa, sino en tributo a Luna, quien había desafiado toda ley para recordarles lo que significaba ser lobos. Incluso los árboles se mecieron, sus ramas brillando plateadas, sus raíces susurrando su nombre en la tierra. Kaelen se acercó, bajando su frente hasta la de ella. ¿Los oyes? Ella asintió. No están clamando por poder. No, dijo en voz baja. Claman por la paz. Sonrió levemente, su voz un susurro llevado por el viento. Que ese sea nuestro reinado. Él presionó la palma de su mano contra su corazón, sintiendo el ritmo constante de su pulso. Nunca debiste estar oculta, dijo. Estabas destinada a liderar, no porque te eligieran, sino porque elegiste superarte. El resplandor dorado entre ellos se atenuó hasta que solo quedó la suave luz de las lunas. Kaelen se volvió hacia la manada reunida, con voz profunda y firme. A partir de esta noche, no hay omegas, ni betas, ni alfas. Solo una manada, un vínculo, una luna. Se hizo un silencio, que luego rompió un aullido, crudo, alegre, salvaje. Se extendió, una voz tras otra, hasta que toda la arboleda resonó con el sonido. El ara alzó la vista. La luna se reflejaba en sus ojos. Por primera vez, no sintió miedo, ni vergüenza, ni sombra alguna. El resplandor de la luna le acarició el rostro, suave y dorado, como una mano rozando la mejilla de una hija. Kaelen la rodeó con el brazo, dándole estabilidad, mientras los últimos ecos se desvanecían. «Estás en casa», dijo en voz baja. El ara se volvió hacia él, con la mirada dulce. «No», susurró, «nosotros son». Y al caer la noche y llegar el amanecer, la manada se inclinó una vez más, no ante una corona, sino ante un amor que había sobrevivido al rechazo, desafiado la ley y reescrito el destino. Las lunas permanecían bajas en el horizonte, sus luces gemelas, brillando como una sola. Esa noche, la luna se inclinó ante ella, y por primera vez en la memoria reciente, los lobos aullaron no por el rey alfa, sino por la mujer que portaba la luz de la luna perdida y lucía sus cicatrices como una corona.